Hoy día voy a compartir una palabra que es muy conocida en la Biblia, que se llama el espíritu de Elías. El espíritu de Elías no es que sea un espíritu diferente, sino es el Espíritu Santo obrando en la vida de Elías, que era un profeta muy recordado, que su historia está narrada en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes. Hay varios capítulos, creo que del 17, primer rey 17 hasta el 19, y el primer capítulo de Segunda de Reyes, prácticamente varios capítulos que narra acerca de la historia de su ministerio terrenal de Elías, ¿no? Acá en la tierra. ¿Y por qué? Porque el espíritu de Elías es una palabra que está en todos los tiempos. Estuvo en el Antiguo Testamento, estuvo antes de la venida de Jesús, estuvo en el ministerio de Jesús y está en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, también su espíritu se repite, o sea, más aún se da un énfasis especial. Pero ahora que vamos a ver su desarrollo, vamos a ver por qué es importante el espíritu de Elías. Dice, ¿quién era Elías? Vamos a hablar. En el libro de Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 5 y en el versículo 17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, era un hombre tan igual como nosotros, común, con pasiones similares a nosotros. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, el apóstol Santiago lo presenta de esa forma a Elías, ¿no? Y, o sea, nos habla de un hombre de oración, un profeta que oraba, que tenía una comunión íntima con el Señor. La Biblia dice que era un tisbita. Tisbita es una zona que está al este del río Jordán. Ustedes saben que el este y el oeste están separados en la tierra de Canaán, por decir, en la Israel actual, entre Israel y Jordania, por decirlo así, ¿no? Entonces, dice que era un tisbita y vivía en Galad, ¿no? La zona de Galad, y era un levita de la tribu de Arán. Ustedes saben cuando Josué, la pastora está haciendo una introducción acerca de Josué, cuando ella probablemente va a tocarlo, pues en los estudios le hemos tocado, que ¿se acuerdan que una tribu, la de Manasés, se quedaba en el lado este, ¿no? Y los levitas era una tribu que no tenía herencia, o sea, no tenían propiedades en la zona. Entonces, probablemente él desciende de un levita, un padre levita, que ministraba, porque los levitas eran los sacerdotes que ministraba en la tribu de Manasés. Bien, así lo describe Santiago. En el Antiguo Testamento, el último versículo del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías, lo describe de una forma fenomenal. ¿Por qué? Porque hubo un paréntesis de como 400 años que el Señor no escuchó a Israel para nada. Estuvo mirándolos y el último versículo del libro del profeta Malaquías en el Antiguo Testamento describe así. Malaquías 4, 5 y 6 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Mira, Dios prometiendo a su pueblo que antes de dar el juicio, antes de herirlo, está anunciando que va a venir el profeta Elías, o sea, el espíritu de Elías, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento, para corroborar cómo se cumple esta profecía, que está en el último versículo del Antiguo Testamento, dice en el Nuevo Testamento, en Lucas 1:11, vamos a leer esta porción del Evangelio de Lucas, dice, esta porción del 11 estoy salteando porque se trata de la historia de Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista, ¿no? Él era el sacerdote que estaba de turno cuando vino la revelación del nacimiento de su hijo, porque todos sabemos que Zacarías estaba casado con Elizabeth y Elizabeth era una mujer estéril. Y en este contexto le viene esta palabra, ¿no? Y dice, y se le apareció un ángel del Señor
puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel, mira, la palabra muchos, no dice todos, que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, como pueden ver, ya se menciona ahora en el Nuevo Testamento. Y cómo es que ese ministerio de hace, en esa época, 900 años atrás, tiene vigencia. Y hoy día sigue teniendo vigencia 2000 años más. O sea, 2900 sigue vigente. Entonces, por eso que es una palabra actual. Y si el Señor puso en mi corazón esto, es porque es una palabra que tiene una importancia increíble en nuestra vida, en nuestro caminar como creyentes. Ahora, en el ministerio de Jesús ya tenemos una cosa más objetiva, por decirlo así. Dice en Mateo 17:1, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. ¿Se puede imaginar esa figura de, bueno, Jesús ya sabía, pero quería manifestarse de una forma diferente? ¿Por qué? Porque quería hacerle notar que Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Entonces, eso es lo que se quiere resaltar. O sea, esta historia aconteció hace 900 años para ellos, hoy día está aconteciendo a los 2900 en los tiempos actuales, y nosotros podemos ver que Elías está vivo en la presencia con Moisés. De Moisés sabemos, la pastora en unos previos, bueno, aparte que hemos estudiado que Moisés solamente se le permitió ver la tierra prometida, ¿no? Pero y después, o sea, conociendo Dios el corazón de los israelitas, pensaban que iban a ser ídolo de Moisés, por eso que desapareció el cadáver. Hasta el día de hoy dice, no se sabe. Si ustedes pueden ver en Deuteronomio, creo que en el último capítulo 34 de Deuteronomio y en el libro de Judas, ahí está cómo es que hay un misterio sobre el cadáver de Moisés, ¿no? Pero dice el arcángel Gabriel peleó con el diablo porque el diablo quería quedarse con el cadáver porque querían hacer ídolo, porque ustedes saben que el diablo nos quiere quitar siempre la mirada de Dios y quiere que nos distraigamos mirando ídolos. Bueno, eso lo sabemos, el brillo artificial. Pero es una historia, por eso que en esta porción el Señor nos está diciendo, miren, ahí está Elías con Moisés. Y ahora, en el tiempo posterior, o sea, en la parte final, en el Apocalipsis, mira lo que dice la palabra en Apocalipsis 11:4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quiera. ¿De quién nos está hablando el Señor acá en el libro de Apocalipsis? Nuevamente de Elías y de Moisés. Clarísimo. Entonces, teniendo este preámbulo, ahora vamos a desarrollar la prédica. Entonces, el espíritu de Elías tiene que estar antes de la venida de Jesús, porque es el anunciador. Entonces, hay dos requisitos básicos para la venida de Jesús que se tienen que cumplir. Sí o sí, porque la palabra lo dice.
No lo digo yo, está escrito. Entonces, el espíritu de Elías, ¿por qué tiene que estar presente? Porque dice en Mateo 24:14, eso lo dijo Jesús, dice, el evangelio será predicado, dice, en toda la tierra. Esa es la gran comisión. O sea, nosotros tenemos que cumplir esa misión como iglesia. En primer lugar, los líderes, los pastores, los ministros, todos los que están llamados a ejercer un ministerio, son los que tienen la cabeza para ser los anunciadores con ese espíritu de Elías, ¿no? Pero después hay una porción previa que está en Hechos. Quiero leer esta porción que está acá en Hechos 3:10, otro requisito. Dice, en Hechos 3:21, perdón, dice, vamos a ver del 20. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. El Señor nos está diciendo de que estos dos requisitos son esenciales para la venida de Jesús. ¿Por qué? El primero, ¿por qué? Porque ninguna persona en la tierra tiene que decir que a mí nunca fui predicado. Porque Dios es un Dios justo. Y Dios no va a poner a juicio a ninguna persona que no ha sido predicada, que no ha sido anunciada el evangelio de salvación, la reconciliación. Y también el otro requisito que es la restauración, porque es importante que sea restaurada las cosas, como decía. O sea, eso es un requisito muy importante porque tiene que haber una restauración. Y ahora vamos a ver que efectivamente esa primera fase lo cumplió Juan el Bautista. Ustedes saben que Juan el Bautista fue el anunciador del Mesías, ¿no? ¿Y qué hizo Juan el Bautista en su corto ministerio? Convocó, todas sus prédicas eran para arrepentimiento, ¿no? Porque, y ojo que en la epístola de Pedro, Dios habla acerca de que Dios no quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo será el amor de Dios? Por eso que he leído también esta porción que está en el libro de Apocalipsis, que Dios, imagínense, ya no estará la iglesia en la tierra, pero para los que quedan, pues ya no estará el Espíritu Santo, va a enviar los dos testigos, ¿para qué? Como último llamado, para un arrepentimiento genuino. Será en otro escenario, mucho más difícil. Ya los que hemos estudiado Apocalipsis sabemos, porque en verdad no es nada de lo que nos imaginamos, o sea, humanamente. Entonces, por eso que Juan el Bautista fue a predicar, ¿qué cosa? Con el espíritu de Elías, el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que se presenten delante de Jesús. Bueno, con esto podemos llegar a una conclusión, que el poder de Elías es confrontativo y nosotros como líderes, los pastores, estamos para destruir estructuras viejas, porque la iglesia no será levantada mientras no se levanten sus líderes, ¿no? Es tiempo de definición. Elías fue un profeta de juicios, convocó a los profetas de Baal y los mató a todos. Este espíritu llama las cosas por su nombre, porque en este tiempo muchos líderes están convertidos, pero no están convencidos. El espíritu de Elías no era complaciente, lo que nos deja ver que no podremos hacer la obra del Señor si estamos acomodados. Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el versículo 35, dice que Juan era una antorcha que alumbraba y ardía. Nosotros como líderes también. Por eso que esta es una palabra que yo temblé cuando el Señor puso en mi corazón esto, porque eso me lo puso el Señor en una oración de varones, que estuvimos como 10 varones orando, y me dijo, no es necesario, yo necesito un Elías, necesito un varón que se levante y su oración será escuchada por mí para revertir este asunto de lo que ustedes están preocupados. Y me lo confirmó en una reunión en un estudio que estamos con los jóvenes, los días miércoles, me lo confirmó y me dijo, tienes que compartir esta palabra. Bien, entonces acá podemos ver que Juan el Bautista era una antorcha, era una luminaria que comenzó a alumbrar en su ministerio cortísimo que estuvo en la tierra, pero con el único propósito de ¿qué? De que la gente se arrepienta, que restaure
y no le importó absolutamente nada. Todos sabemos la historia, cómo murió Juan el Bautista, porque él no tenía temor ni de su propia vida. ¿Por qué? Porque su vida está escondida en el Señor. Bien. Ahora, todo el resumen del carácter de Elías está definido en esta historia. Miren lo que dice Primera de Reyes. Es un poco extenso, pero es bueno leer porque acá está resumida las 8 características que tenía Elías. Y eso es lo que hoy día el Señor nos está llamando a nosotros también. O sea, verlo como ejemplo. ¿Se dieron cuenta cómo era Jacobo y Juan? Señor, si no cumple, fuego, como Elías. No es ese contexto. Pero mira lo que hizo Elías. Esta historia sucede de Primera de Reyes en el capítulo 18, porque en ese tiempo todos sabemos que Elías estaba desarrollando su ministerio de profeta en un tiempo, hace casi cerca de 900 años, que en el reino, porque todos sabemos que Israel estaba dividido, el rey de Judá y el reino del norte. Y en esa época, paralelamente, no ha sido casualidad, porque no es casualidad, hoy día hizo mención a la apertura nuestra anciana Mariela, hablando de Josafat. Paralelamente al reino de Josafat, se desarrollaba el reino de Acab en el reino del norte, en Israel, ¿no? Entonces, por eso es que es importante. Había un contraste, ¿ya? ¿Y cómo será la misericordia de Dios? Que mientras Josafat era un hombre, tan imperfecto como la mayoría de hombres somos, pero él reaccionó cuando vio que estaba perdido, que no era posible derrotar a sus enemigos con su ejército. Él lo único que hizo es clamó, se humilló delante de Dios, convocó al ministerio de alabanza y salieron a alabar, y Dios, todos sabemos la obra que hizo Dios. Paralelamente, al otro lado, en el norte, estaba Elías, el tisbita, ¿no? Acá, el reino del norte estaba prácticamente totalmente similar a lo que es el Perú. Pero no solamente el Perú, sino el mundo entero. El mundo entero está entregado totalmente a la idolatría. Esa es la gran verdad, ¿no? Entonces, en medio sale Elías y los confronta, ¿no? Y dice la palabra así. Entonces Acab, 18, versículo 20, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Porque cuando sale la palabra de un profeta, de un siervo de Dios o una sierva de Dios, con la autoridad que Dios les da, prácticamente no tiene ese poder, ese espíritu, prácticamente entra en obediencia total, porque está viniendo, está como el embajador de Dios, como el representante de Dios, está hablando en nombre de Dios. Porque Dios no va a hablar como habló en la época de los truenos, en la época que los sacó del desierto, antes de meterlos en el desierto, hablaba Dios en los truenos. Por eso que los israelitas tuvieron temor, porque la voz de Dios era como truenos que la gente tenía pavor. Pero acá era Elías, ese espíritu. Dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Ojo, no tenía micro ni parlante Elías, había imagínense todo Israel del norte convocado, cómo sería su voz tan potente, y que el pueblo dijo: bien dicho. Y con qué autoridad hablaba Elías, ¿no? Y cómo sería que los profetas de Baal, el otro lado también, cómo sería que ya les había entrado el temor y que escucharon obedientemente y aceptaron, ¿qué cosa? El reto. Este es un caminar, por si acaso, de retos, de desafíos, como dice la palabra. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois
pues que sois los más, invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Desde la mañana hasta el mediodía, o sea, 6 horas. Porque el día comenzaba a las 6 de la mañana y mediodía a las 12, de las 6 horas. Diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Imagínense esa escena. Elías burlándose de los profetas de Baal. Porque, amados hermanos, cuando nosotros tenemos la autoridad de Dios, Dios no es un Dios, o sea, de mojigato que estamos... No, Dios nos permite gozarnos, porque si nosotros conocemos al Dios como conocía a Elías, nosotros vamos a tener esa, como dice, enorgullecernos de que nosotros conocemos a Dios. Porque la gloria del hombre es el conocimiento de Dios. Podemos gloriarnos y podemos tener autoridad. No para burlarnos así grotescamente, como una cosa grosera, no. Dice, ok, mira, oye, mira lo que dice seguidamente, ¿no? Diciendo, respóndenle, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y cuando decía medio que Elías se burlaba de ellos, diciendo, quitad en voz alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos. Sajaban significa que se hacían cortes en el cuerpo. Y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Como ve, esta es una historia real. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, mire el preámbulo que hice al comienzo, que tiene una connotación en este punto. Conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, esa hora era a las 3 de la tarde. O sea, habían transcurrido 9 horas aproximadamente que los profetas de Baal clamaban y su Dios nunca respondió, ¿no? Y miren, ahora que viene la parte crucial, y por eso que empecé haciéndoles notar que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Solamente tuvo que decir, y ustedes, los jóvenes, van a contar cuántas palabras dijo Elías en su oración, para que ustedes sepan cómo es que responde Dios. Dice la palabra, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme 2 veces, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hay 59 palabras. ¿Los jóvenes se han contado? Solamente hay 59 en la versión de la Reina Valera del 60. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los
degolló. Cuando nosotros vimos al inicio, ¿qué sucede? Ese espíritu de Elías, primero, ¿qué cosa es? Es el anunciador de la venida de Jesús. Pero se dan cuenta, Elías era un profeta que estaba al otro lado, con el reino del norte. Pero dice, cuando hace junta las 12 piedras, representa todo Israel. Y eso es lo que significa la restauración. Dios quiere restaurar previamente para su venida. No va a venir una iglesia que no está restaurada. Tiene que venir una iglesia que está restaurada. Así dice la Biblia. Yo no lo digo, está escrito en la palabra. Entonces, ahora, en el 41, dado que esa concentración, toda esa congregación estuvo, ¿por qué? Porque estaban 3 años y medio en juicio de parte de Dios. O sea, hubo sequía, no hubo lluvia y hubo una hambruna total. 3 años y medio. Todos sabemos que cuando este encargo Dios le dio en el capítulo 17, le dijo, vas a orar para que no llueva. Y ellos van a venir a clamar. Y es más o menos lo que acontece en estos días actuales. Muchas veces nosotros tenemos sequía, tenemos infertilidad, no hay cosa que produce. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando a través de su palabra todas estas cosas. La palabra no está así como literalmente, como historia, sino tiene un trasfondo, tiene una connotación para que nosotros seamos restaurados de verdad y seamos bendecidos, porque Dios quiere bendecirnos de verdad. Por eso que fue predicado, le dije hace 2 domingos atrás, acerca de la obediencia. Y ustedes saben que la obediencia y la desobediencia tienen consecuencias. Si ustedes leen Deuteronomio, del capítulo 28 de Deuteronomio, ahí ustedes, eso lo pueden imprimir en su casa, puede estar así como, en vez de tener un cuadro, de repente ese cuadro, de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y todo está en las decisiones que nosotros tomamos, porque nosotros por eso que somos prácticamente partícipes de las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces acá se cumple prácticamente como Elías los confrontó, ya ellos habían elegido, el pueblo estaba desviado porque el rey acá, porque por eso que le decía en un principio, los encargados de la restauración, en primer lugar, son los líderes de una congregación, los líderes de una nación. Y en este caso, también los líderes de las casas, de las familias, que somos nosotros los padres. Si no hay eso, no va a haber esa restauración, no va a haber esa bendición, porque la palabra lo dice claramente. Entonces, mira, como respuesta a este desafío, que dice en el 41, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre de Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Esta historia nos resume las características que tiene que tener un hombre o una mujer de Dios, pero sobre todo nosotros los líderes. Yo he temblado cuando he preparado todo este tiempo, de ese mes que el Señor me dio esta palabra, decía, Señor, yo quisiera dar la talla. No quisiera. ¿Por qué? Porque los líderes, hermanos, el enemigo siempre está apuntando al líder. Se tira abajo al líder, se va toda su organización. Entonces, nosotros podemos ver que estas mismas características es la que nosotros tenemos que hacer que estén en nuestras vidas, empezando por nosotros, los que estamos adelante de ustedes, porque tenemos que cuidarnos, ¿no? Y dice, mira una característica, Elías significa, Jehová es mi Dios, mi Señor. Eso dice
Eso es lo que significa Elías, ¿no? Entonces, si Él es el Señor, es nuestro Dios, necesitamos vivir totalmente dedicados a Él en todo lo que hacemos y obedientes a su palabra. ¿Qué dice en Romanos 10, del 8 al 10? Dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese era Elías. Conocía su palabra. Dice, vivía en la presencia de Dios. En 1 Reyes 17 uno dice, para vivir en la presencia del Señor, ¿qué cosa se necesita? Ser santos. Porque dice, sin santidad nadie verá a Dios. Lo que decía la pastora en la introducción, el lugar que pisamos es santo. No se puede entrar así, o sea, cuando no estamos purificados. O sea, como dice en la anunciación, no estamos a cuentas con el Señor. Después, otra característica, era un varón de Dios y la palabra de Dios era verdad en su boca. Todos sabemos que él dice en el 17, 24, dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora está en el 1 Reyes 17, 24, entonces la mujer dijo a Elías, ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Eso es cuando es una porción que está en el contexto cuando él le da nuevamente vida a la viuda que lo había atendido cuando estaba en su ministerio prácticamente refugiado. Entonces, como podemos ver, yo los invito, o sea, en realidad en su casa, para que estudien con detenimiento toda esta historia, pues esta historia tiene una trascendencia muy linda para la vida de cada creyente. Por lo menos en mí, o sea, ha hecho eco mucho esta porción, porque es una historia linda. ¿Por qué? Porque es una historia que está trascendiendo hasta el día de hoy. Dice una característica adicional, no claudicaba entre dos pensamientos. O sea, el carácter radical se levantó en medio de una generación corrupta y la confrontó sin importarle las consecuencias, al igual que Juan el Bautista y Jesús y todos los profetas en su tiempo. O sea, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que no debemos estar entre dos pensamientos, tenemos que ser decididos. Cuando Él lo desafió en el Monte Carmelo, les puso, o sea, como dice, la vida o la muerte. Escojan. Si cogen la vida, van a tener una vida en abundancia. Si cogen la muerte, porque ustedes saben, dice, el que deja los caminos del Señor, ¿qué dice el proverbio? Irá a parar con los muertos. Yo a veces con mucha tristeza, no con alegría, porque da pena, el que deja los caminos del Señor, van a parar con los muertos. ¿Por qué? Porque es despreciar la sangre de Jesús. Él murió derramando su última gota de sangre para darnos una vida. Pero no cualquier vida, sino la vida eterna. Por eso era necesario recordar que Elías está vivo. Cuando empieza el programa apocalíptico y vienen los juicios de Dios, va a mandar nuevamente a Elías y a Moisés para que esa gente que quede en ese programa que es grave, crítico, tenga una oportunidad. Después, vivía bajo la dirección de Dios. Dice en Romanos 8:14, la palabra de Dios nos enseña que lo que somos sus hijos somos guiados por su Espíritu. O sea, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser guiados, porque Él decía, vivía bajo la dirección total de Dios. Otra característica, era un hombre celoso por Dios. Entonces, él sabía perfectamente que tenía un celo increíble por las cosas de Dios. Ustedes saben, la palabra celo muchas veces se asocia a desconfianza, ¿no es así? ¿No? Y esta palabra celo significa que no permitía que nada desvíe de su mirada puesta en el Señor. O sea, vivía aprendido del Señor. Porque dice
Hay un proverbio, un Salmo el 25:14 que dice: la comunión íntima con Jehová es con los que le temen. ¿Y qué dice Dios como condición? Esa es la condición. ¿Y qué viene la promesa? A ellos les revela todo lo que va a acontecer. Entonces, la idea es vivir en una comunión íntima. ¿Para qué cosa? Para seguir su dirección. Parte de mi caminar en este peregrinaje es que yo todos los días, así parezca redundante o una cosa demasiado recurrente o repetitiva, yo le digo: Señor, te entrego este día, porque tu palabra dice que debemos entregar nuestras obras para que tú ordenes nuestros pensamientos. Ese es el Proverbio 16:3. Como traducir un lenguaje simple sería: Señor, te entrego mis obras para que tú me hagas la agenda del día. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos afanarnos en cosas de nosotros, pero que están fuera de la dirección o de la voluntad de Dios. ¿No? Otra característica: era un hombre de oración. Ya está, creo que descrito a través del desarrollo del compartir, es que era un hombre de fe y un hombre de oración. Y lo hemos visto que en esa comunión íntima que tenía con el Señor, sabía cómo le pedía al Señor y el Señor obraba. Las oraciones, por eso que es un modelo, es una forma de enseñarnos para estos tiempos, que tenemos que imitar, es el espíritu de Elías. O sea, pero la forma como era Elías, o sea, cómo actuaba, sin tener desconfianza, sino confiaba totalmente en el Señor. Y la última característica de Elías que me gusta, y creo que todos anhelamos eso, fue que dejó un legado, dejó una herencia. Y todos sabemos que él se fue, sabemos que fue arrebatado, pero antes del arrebato, ¿a quién eligió como sucesor? A Eliseo. O sea, dejó un legado increíble. Y Eliseo fue un hombre que sabía, ya en un breve encuentro que tuvo con Elías, ya sabía que con qué hombre estaba cómo sería la unción que tendría Eliseo. Dijo: no, Elías, no te voy a dejar. ¿Qué quieres? Pídeme, pídeme, vamos a negociar. Y le dice: doble unción. Y si nosotros comenzamos a ver en la historia, en la palabra de Dios, Eliseo hizo mucho más milagros que Elías. Entonces, se dan cuenta que una característica de un líder de esa talla es que deja un legado impresionante. Si eso nosotros, o sea, no lo tenemos que predicar, sino lo tenemos que vivir. Porque lo más difícil, o sea, podemos ser conocedores de la palabra, pero si no lo vivimos, si no vivimos, es prácticamente, puede quedar como un cuadro nada más. Amados hermanos, estamos llamados a vivir la palabra de Dios. Sobre todo, esta palabra que me vino como una palabra de aliento, porque es verdad, todo el mundo habla de la venida de Jesús, que todas las cosas están aconteciendo, todas las señales se están presentando en todas partes del mundo. Todo, y viene una sobre otra. Muchos pastores en el mundo están predicando esto. Pero antes de la venida de Jesús, su pueblo tiene que tener el espíritu de Elías. Se tiene que restaurar. Y se tiene que restaurar primero en nuestros corazones. Acá. Nosotros no podemos restaurar a nadie si que no estamos primero restaurados en este lugar. Invito a los hermanos de la alabanza, porque el otro día el Señor puso en mi corazón cuando celebramos los 15 años del aniversario, los 33 años del aniversario de nuestra congregación, puso una palabra en mi corazón el Señor, porque tuve el privilegio de compartir. Hace muchos años que no había compartido, justo en el mismo día del aniversario, y puso esa palabra que está en el libro de Ageo, ¿no? En el capítulo 2, el versículo 9. Y esa palabra me lo volvió a recordar hoy día el Señor, porque estamos precedidos 2 prédicas de la obediencia, estamos precedidos de una iglesia de poder que fue el domingo pasado, y yo estoy seguro, porque siento en mi corazón, tenemos que tener el espíritu de Elías.
Porque dijo hace un momento, dijo lo que está en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, el versículo 6, el profeta estaba hablando a Zorobabel. Zorobabel fue uno de los que edificaron las ruinas del templo después de la cautividad. En la época, está escrito en el libro de Esdras. Pero Zacarías, el profeta Zacarías le dijo, esto no es con ejército y no es con fuerza. El postrer estado de nuestra congregación, de nuestras casas, de nuestra congregación y de nuestra ciudad, de nuestra nación, será mejor que la primera. Pero no es por nuestro ejército, por nuestras capacidades, por lo que tenemos, sino es con el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que tenerlo interiorizado. No se trata de nosotros. Y tampoco hay un misterio en esto. Eso es una cosa sencilla. Recuerden, no hay mejor cosa que derramar delante de Dios nuestros corazones y decirle, Señor, no puedo, no sé cómo hacerlo. He escuchado la prédica, me ha gustado, sí, el ejemplo, pero voy a ponerme en mi condición, no sé cómo hacerlo. ¿Y sabe qué significa para Dios esa petición? Eso es derramar, es como decirle, Señor, no puedo. La obra tiene que ser tuya. Y eso lo que el Señor nos ha llamado. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a restaurar nada, amados hermanos. Si no empezamos por nosotros. Así que vamos a entonar este cántico. Este cántico dice, consume con tu fuego todo lo que hay en mí que no sea agradable a ti. Y que cada día que pase, te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Así que si hoy día ustedes han venido con un corazón dispuesto, no como una forma religiosa de venir y congregarnos un domingo más, sino con nuestros corazones dispuestos, que verdaderamente, si queremos salir de este lugar, debemos salir verdaderamente, confrontados. Que el Señor nos habló a todos, del mayor al menor, porque la prédica empieza por el que lo predica. ¿Quiénes quieren tener el espíritu de Elías? Que levanten su mano. ¿Quiénes? Ahí, no se mueva. Si el espíritu le dice que así como Elías, ustedes quieren pasar adelante y decirle, Señor, hoy día no voy a tomar en juego esta decisión, como muchas veces salimos emocionados adelante. Hoy día quiero, si está en tu corazón, pasar adelante. Digan al Señor, Señor, yo quiero tener ese espíritu. No quiero seguir viviendo como he vivido hasta el día de hoy. Transfórmame. Consume con tu fuego todo lo que no te sirve.